Hola, en esta ocasión nos vamos a responder a la pregunta de cuánto vale la suma de los primeros n números naturales. Para n menor, es decir, para un valor bajo de n, pues se puede calcular relativamente sencillo. No sé si n es igual a 2, pues la suma va a dar 3. Si la suma, si n es igual a 3, la suma va a dar 6. Si n es igual a 4, la suma nos da 10 y así podemos continuar. Sin embargo, en ocasiones vamos a necesitar sumar los primeros n números naturales para n muy grande. Entonces, necesitamos encontrar la forma de hallar una fórmula que nos indique de manera más fácil cuál es la suma de esos primeros n números naturales y que esta fórmula funcione para cualquier valor de n. Bien, pues entonces notemos nuevamente que si sumamos el primer natural nos da 1, no estamos de hecho sumando nada. Nuevamente vamos a sumar los primeros 2 y nos da 3, los primeros 3 nos dan 6, los primeros 4 nos dan 10 y así etcétera. Los primeros 5 naturales nos van a dar 15 y entonces notemos que por ejemplo 10 lo podemos expresar como 4 por 5 entre 2. 4 por 5 nos da 20, entre 2 nos da 10. Ahora 6 lo podemos expresar como 3 por 4 entre 2. 3 por 4 12, entre 2 6. 3 lo vamos a poder expresar como 2 por 3 entre 2. Y finalmente 1 lo podemos expresar como 1 por 2 entre 2. Si notamos, existe cierta similitud entre las expresiones que acabamos de escribir. Por un lado, pues fácilmente podemos ver que todas estas expresiones están divididas por 2. Y además, si empezamos en 1, tenemos 1 por 2, después aparece 2 por 3, después 3 por 4, después 4 por 5. La suma de los primeros 5 naturales dijimos que nos da 15 y pues lo primero que se nos puede venir a la mente es multiplicar 5 por 6 y dividirlo entre 2. Y en efecto, 5 por 6 es 30, entre 2 15. Entonces, una conjetura que podemos hacer es la siguiente. La suma de los primeros n números naturales, ¿qué va a ser? Notemos que en la suma de los primeros 4 números naturales, el 4 aparece en este producto y aparece su consecutivo inmediato. En la suma de los 3 primeros naturales aparece el 3 y aparece su consecutivo inmediato y así para todas las demás expresiones. Entonces podemos conjeturar que la suma de los primeros n números naturales, sin importar quién es n multiplicado por el inmediato siguiente, natural por supuesto, n más 1, y todo dividido entre 2. Bien, ahora hay que probar que en efecto esto se va a cumplir para cualquier número natural. Y es aquí donde entra la poderosa herramienta de la inducción matemática. ¿Qué nos dice a grandes rasgos el principio de inducción matemática? Bueno, pues lo que nos dice es que para cualquier número natural se va a cumplir cierta propiedad, si es que de verdad se cumple, ¿no? Eso es lo que deberíamos probar. En este caso nuestra propiedad es esta igualdad. Es decir, vamos a demostrar que para todo n en n
la suma de los primeros n números naturales es igual a n por n más 1 entre 2. Bien, ahora existen tres pasos fundamentales a la hora de demostrar alguna propiedad por inducción matemática. Lo primero que debemos probar es que la propiedad se cumple para el primer número natural, es decir, para n igual a 1. Y en este caso, cuando n es igual a 1, la suma de los primeros n naturales es simplemente 1. Solo estamos considerando al 1. Y entonces, lo que quisiéramos probar es que 1 es igual a 1 por n más 1, es decir, 2, todo dividido entre 2. Y por supuesto, se cumple ya que 1 por 2 entre 2 nos da 1. Y entonces terminamos este primer paso de la inducción matemática. El siguiente paso es suponer que para el késimo natural se satisface la igualdad. En este caso, la propiedad que estamos probando es nuestra igualdad, nuestra conjetura. Es decir, 1 más 2 y así hasta k es igual a k por k más 1 entre 2. A esta suposición se le suele denominar hipótesis de inducción. Esta es una hipótesis adicional que podemos utilizar para el tercer y último paso, que es el siguiente. Entonces, paso 3. Lo que debemos hacer en el paso 3 es demostrar que la igualdad se cumple para el siguiente natural después de k, es decir, para n igual a k más 1. Bien, si nosotros logramos probar que la igualdad se cumple para k más 1, para n igual a k más 1, entonces habremos probado, por un lado, que la igualdad se cumple para el primer natural. Y además, si la igualdad se cumple para un natural arbitrario, que en este caso llamamos k, esta es la hipótesis de inducción, como ya mencioné, y se cumple para el inmediato siguiente, es decir, para k más 1, entonces podemos asegurar que la igualdad se va a cumplir para cualquier número natural, y entonces la inducción matemática nos asegura que la fórmula es válida para cualquier número natural que se te ocurra. Entonces vamos a probar esta última parte y a finalizar con el video. Bien, entonces, pues lo primero que podemos hacer es escribir la suma de los primeros k más 1 números naturales. Queremos probar que esta suma es igual a k más 1 por k más 2 entre 2, según la conjetura que hicimos. Entonces, notemos que podemos escribir esta suma como 1 más 2 y así hasta k más k más 1. Ahora, ya tenemos por hipótesis de inducción esta fórmula que voy a señalar de color azul, la hipótesis de inducción. Y entonces podemos sustituir
en la suma que está entre los corchetes. Es decir, la suma de los primeros k números naturales sabemos por hipótesis de inducción que es k por k más 1 entre 2 y todo esto sumado a k más 1. Bien, entonces ya solo nos queda simplificar. Notemos que aparece un k más 1 como factor común, entonces lo podemos factorizar y vamos a tener k más 1 que multiplica a k entre 2 más 1. Esto va a ser igual a k más 1 por, vamos a hacer esta suma, en el denominador vamos a tener 2 y en el numerador vamos a quedarnos con k más 2. Y ya finalizamos, ya solamente acomodamos estos términos. Esto va a ser igual a k más 1 por k más 2 entre 2. Y esto es la suma de los primeros k más 1 números naturales. Por lo tanto, podemos concluir que para todo número natural, la suma de los primeros n naturales es igual a n por n más 1 entre 2, como habíamos conjeturado al inicio de este video. Espero que te haya gustado este video, la explicación. Cualquier duda, no dudes en comentarla. Y como siempre, suscríbete al canal y dale like si fue de tu agrado. Hasta la próxima.